Conformación y representatividad de los partidos políticos en el Perú es el tema que vamos a tratar hoy junto a Mauricio Zabaleta, politólogo, quien ya se encuentra con nosotros vía Zoom. ¿Cómo está usted? Tenga muy buenos días. Hola Lizeth, es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Es un gusto también tenerlo aquí en el programa. En su libro, ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú?, usted señala que los partidos políticos son agrupaciones carentes de representatividad. Ahora, actualmente tenemos 24 partidos políticos inscritos en el registro de organizaciones políticas. ¿Este concepto abarca a los 24 partidos políticos? Sí, en realidad lo que vemos es que los partidos no tienen militantes ni personas que en las elecciones locales, en las elecciones generales, están dispuestos a votar a ese partido independientemente de quién sea el candidato. Eso quiere decir que la mayoría de peruanos y peruanas, digamos, no tenemos una simpatía particular por un partido, no tenemos un juicio previo en relación a quiénes vamos a apoyar en la siguiente elección. Eso quiere decir que el escenario está muy abierto y que no nos sentimos representados bajo los partidos que están en la oferta política, ¿verdad? Hay algunos partidos que tienen un poco más de representatividad de otros, tal vez Fuerza Popular, tal vez el APRA, muy pequeña, pero no es significativo. La media, el estándar general es que estos partidos no tienen organización en la sociedad civil, no tienen, digamos, ese sentimiento que existe entre ciudadanos y el partido sobre el cual han votado siempre, de repente su familia votó siempre, o piensan que ha sido bueno para el país, positivo para el país en una gestión de gobierno. En ese escenario, ¿no?, es donde estamos hablando de baja representatividad. También señalaste que los partidos políticos son ferias que alquilan un puestito a cada candidato. Entonces te hago la pregunta, ¿cómo se llega a elegir a un afiliado según las investigaciones que has hecho? En realidad una cosa que hay que tener en cuenta es que existen reglas formales e informales, ¿no? Las reglas formales son aquellas que están escritas, que están sancionadas, ¿no? Eso quiere decir que se encuentran en una ley, se encuentran en una normativa. Son las reglas que están formalmente establecidas en nuestros códigos, ¿verdad? Pero no necesariamente los políticos siguen esas reglas. Existen otras reglas no escritas, informales, bajo las cuales, digamos, se saca la vuelta a las reglas formales. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, básicamente desde la ley de partidos políticos, lo que se buscó es hacer de las organizaciones políticas organizaciones más democráticas, ¿verdad? Y para eso se establecía mecanismos de elección de los representantes, pero finalmente lo que terminó ocurriendo en los últimos años, fue que, bueno, un candidato presidencial, que era el líder de la organización, decidía básicamente la lista, la conformación de la lista, se invitaba a una serie de independientes que no estaban vinculados a la organización, pero que tenían recursos, que eran conocidos en sus localidades, y a través de esa selección informal se hacía un procedimiento formal, solamente, digamos, en términos para poder cumplir con los requisitos, pero básicamente lo que se ratificaba era una decisión de quien lideraba la lista. Entonces, el proceso de selección era, si se quiere, arbitrario o estaba solamente vinculado a la decisión del candidato o la candidata presidencial y un número muy limitado de delegados, y luego se presentaba esa lista hacia los delegados. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que las reglas informales en las cuales los políticos sabían que la forma de alcanzar una postulación, tanto para alcalde, para gobernador o para congresista, se hacía a través de negociación directa con el partido y no a través de un proceso, digamos, más participativo, más democrático, más transparente. Eso es lo que nosotros encontramos en este libro escrito con Steven Levitsky. Entonces, bajo ese proceso informal que señalas, ¿se puede inscribir a un afiliado sin principios éticos y también con problemas a la justicia, por ejemplo? Sí, lamentablemente eso es lo que ha ocurrido. Lo que
hay que tener en cuenta es que durante este proceso de negociación entre políticos que podríamos decir que eran independientes y partidos o candidatos presidenciales, lo que importaba básicamente era que esa persona en su localidad pudiese hacer una buena campaña. Ujú. ¿No? Entonces, por ejemplo, pensemos en que yo quisiera ser candidato presidencial, digamos, vamos al 2016, cuando las reglas todavía no habían variado. Yo lo que iba a buscar, y si es que yo era más o menos conocido, iba a buscar candidatos en Cusco, en Puno. No tenía organización estructurada ahí, no tenía vida partidaria ahí, pero necesitaba poner candidatos en esas regiones, también en Loreto, también en Amazonas. ¿Qué hacía? Iba a buscar gente, ¿no? Y a mí lo que me importaba no era tanto la, hacer un escrutinio, digamos, muy profundo de esa persona, Ujú. una evaluación muy, digamos, pausada para ver si esta persona cumplía con los valores de la organización, sino básicamente que pueda ganar. Ujú. Y esos son los incentivos de corto plazo sobre los cuales los políticos se han guiado, movido en los últimos años. Y los que finalmente terminan estableciendo las condiciones de estas reglas informales que también están presentes y que moldean y que lamentablemente varían, ¿no?, el sentido o el espíritu de la regla formal. ¿Y qué se podría hacer entonces en esos casos para que un partido político sea representativo de sus electores, ¿no? Al final son ellos quienes forman esta organización política. ¿Cómo se podría hacer en esos casos? ¿Se tendría que cambiar quizás las normas electorales? ¿Qué se podría hacer? En realidad que los partidos sean representativos es algo que no solamente compromete las normas, es Ujú. decir, no es algo que simplemente responda a modificaciones normativas, sino que responde también a la sociedad, a cómo nos tratamos entre peruanos, ¿verdad? Hay cuestiones Ujú. de confianza interpersonal que están vinculados a eso. Si no confiamos entre nosotros, ¿cómo podemos confiar en nuestros políticos? Hay un tema social muy, muy importante en relación a eso, pero hablando específicamente de qué se puede hacer un poco para mejorar las cosas, eh, yo he llegado al convencimiento, luego de ser bastante escéptico, de que primarias abiertas podrían ayudar. Básicamente porque permite quitar poder a las élites partidarias. En ese sentido se debilitan los partidos, ojo, pero lo que hace es que sean más representativos, o al menos tratar de que pueda ingresar más personas con interés político, con interés de representar a ciertos ciudadanos y tener cierta oportunidad de lograr una candidatura, ¿no? Lo veo por ese sentido, más allá de que las primarias vayan a fortalecer a los partidos, eso no es así. Lo que pueden fortalecer es la representatividad y el ingreso más bien en la arena política de individuos peruanos y peruanas que quieran hacer vida política y que pueda tener una puerta abierta justamente para ser mucho más responsables frente a sus electores. Ya que has tocado el tema de las elecciones primarias, recordarás que hay una modificación que se pretende hacer, ¿no? Que ya no sea universal, que los ciudadanos puedan escoger, ¿no?, tanto a sus candidatos, sino se tendría que hacer por delegados y por afiliados, similar a una elección interna. Y ya sabemos cuáles son los resultados de una elección interna. ¿Qué opinas al respecto de ella? Sí, bueno, es básicamente mantener el status quo, porque la modificación que se hizo con la reforma política del 2019 finalmente no fue implementada en ese aspecto. Ujú. En ese sentido, como te venía diciendo, es que pues este proceso de democracia abierta en primarias obligatorias quita enorme poder a las élites partidarias. Ellos saben eso y no quieren perder esa capacidad de decisión dentro de sus organizaciones. Me parece que es un retroceso. Y lo digo luego de ser bastante escéptico sobre primarias, ya que, como lo decía al principio, en el Perú la mayoría de ciudadanos, la amplia mayoría, más del 90% de los ciudadanos, no estamos vinculados a partidos políticos. Entonces Ujú. me parecía una exigencia extremadamente artificial. Sin embargo, creo que las condiciones actuales, donde los políticos no están respondiendo a la ciudadanía, y lo vemos claramente en un Congreso muy impopular, Claro, el sí es 90% de esa un, aprobación.
Efectivamente, sí es un espacio que permite el ingreso de nuevos individuos a hacer política y personas que tengan un compromiso, acaso, digamos, más directo con sus electores y que respondan directamente a sus electores. Para mí es la oportunidad de abrir la puerta al ingreso de nuevos ciudadanos que quieran hacer política en serio. Quisiera decir algo más muy brevemente. He escuchado con preocupación que hay muchos partidos inscritos, ¿no? Eso yo creo que no debería preocuparnos. Más bien cuando la gente dice, bueno, yo no confío en los partidos que están ahorita en el Congreso, que están ahora en la representación nacional, bueno, entonces debería haber la posibilidad de que personas con interés de formar un partido diferente puedan hacerlo. Exacto. El problema de la fragmentación no es la fragmentación de la oferta desde mi punto de vista, es la fragmentación de la demanda, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente el voto se disperse, ¿no? Podrían haber 30 partidos, pero son 3 los partidos que acumulan el 90% de las preferencias. Y eso es a lo que deberíamos apuntar, cómo en realidad podemos establecer vínculos entre electores y partidos. Lastimosamente, cómo se señala en la actualidad a los políticos no está bien visto. Quizás por ello también algunos ciudadanos no se animan a participar de nuestra política, lamentablemente. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy e informarnos un poco más acerca de este tema. Muchas gracias, Lisette, ha sido un gusto. Un gusto igualmente. Nosotros hemos conversado con el politólogo Mauricio Zabaleta. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JNE Noticias.